Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alexander Bobadilla. Muy bienvenido a este nuevo entrenamiento en vivo de Alexor.com, en donde vamos a estar hablando de un tema en particular, un tema que, para cerrar este ciclo de charlas que había prometido sobre los tres grandes modelos de negocios que existen en Internet, hoy voy a dar una introducción para todos aquellos que son iniciados en el tema del network marketing multinivel. Y voy a basarme en uno de mis últimos reportes llamado el reporte un reporte justamente que tiene como partícipe o como tema principal a lo que es el fraude del multinivel o de por qué la gente piensa que el network marketing es un tipo de fraude. Antes que nada quisiera comentarte muy brevemente, muy rápidamente, que durante este año seguramente pudiste ver uno de mis entrenamientos más famosos y más completos sobre estos tres grandes modelos de negocios. Me estoy refiriendo al modelo de negocio basado en las ventas, en los sistemas de afiliados y en el network marketing. Te había hablado en este entrenamiento que se llamó el entrenamiento ninja, que puedes encontrarlo todavía en alexbobadilla.com.ar. En este completo entrenamiento ninja te había hablado sobre estos tres grandes modelos de negocio, te había dado todas aquellas pautas y aquella información necesaria que te va a permitir tener éxito en cada uno de estos modelos de negocios, pero al final de este entrenamiento ninja, si lo tomaste, si no lo tomaste te invito a que lo tomes, pero al final de este entrenamiento las personas que lo tomaron pudieron entender cómo el network marketing multinivel es en realidad, una compilación de los mejores modelos de negocios que existen en Internet y que toma lo mejor de cada uno de ellos para que aquellas personas, los profesionales que hacemos network marketing, podamos obtener el doble de ganancias que obtendríamos en los otros modelos de negocios haciéndolos de manera individual, ya sea en el modelo del marketing de afiliados o en el modelo de ventas tradicional de la web, venta de infoproductos. En este entrenamiento ninja tuviste ahí un resumen, un muy buen y gran resumen de lo que son los grandes modelos de negocio que existen en Internet. Y creo que en este entrenamiento, seguramente los que han tomado este entrenamiento ninja habrán podido entender las diferencias que existen entre cada uno de estos modelos de negocios y cómo podemos ir adaptando este conocimiento también para llegar a ciertas conclusiones inevitables, como le llamo yo, como digo en este último video del entrenamiento ninja, conclusiones inevitables que tienen que ver con entender o ver la big picture, como dicen los americanos, o la gran imagen, es decir, todas las imágenes del rompecabezas encajar perfectamente en lo que sería un entendimiento de lo que es hacer negocios en realidad. Para las personas que tienen una visión y una mentalidad de empresarios, para ese tipo de personas es el network marketing. Y sobre eso vamos a hablar en este entrenamiento del día de hoy. Porque las personas que son comunes, las personas que no tienen ningún conocimiento acerca de qué es hacer multinivel, ni de qué es hacer ventas, ni de qué es hacer redes de mercadeo, dicen como por ejemplo algunas de estas cosas. Dicen por ejemplo, estoy harto de los negocios por internet, especialmente de esos multinivel, porque son una pura estafa. Todos los que han estado en esos negocios me dicen que siempre invierten dinero y nunca logran recuperarlo ni logran ganar nada. Estos son algunos de los comentarios que yo recibo muy habitualmente en algunos de mis blogs de negocios. Por ejemplo, otro tipo de gente me dice también, cuando me hablan de multinivel me doy la media vuelta y me voy porque sé que es una estafa y no se puede ganar nada de dinero con eso. Son todos unos estafadores. Por ejemplo, estas declaraciones son muy comunes de personas que no entienden o no entendieron realmente de qué se trata hacer multinivel. La gente común, la gente que está por afuera de lo que es la comparación, de lo que es contrastar un tipo de negocio con otro, de lo que es informarse, de lo que es hacer multinivel y adquirir experiencia para poder hablar del multinivel con propiedad y para poder decir qué cosas funcionan y qué cosas no. Ese tipo de gente es la que dice y establece el prejuicio con respecto a lo que es hacer multinivel. La charla de hoy se llama ¿qué es el fraude multinivel? ¿O de qué se trata esto del fraude multinivel? Porque lo que quiero hacer contigo hoy es simplemente darte una introducción a lo que son los negocios de network marketing multinivel. Mi intención no es ni hacerte una presentación de negocios en donde te voy a decir que puedes ganar miles de dólares con un plan de duplicación multinivel para aplicarlo, ni nada de eso, porque aunque eso es real, en la mayoría de los negocios de multiniveles que tienen trayectoria, lo que yo quiero hacer hoy es darte ese primer entendimiento de lo que es hacer multinivel
con propiedad de lo que es hacerlo bien, de cómo lo ven algunos, de cómo lo ven otros y de cómo deberíamos verlo si queremos abordar el tema del multinivel con profesionalismo y si queremos hacer realmente multinivel duplicando. Lo que quiero hacer hoy con esta charla del día de hoy es una muy buena introducción o una fuerte introducción al tema para que te empapes de esas dudas, sí, dije bien, de esas dudas que te van a permitir ir haciendo y descubriendo un camino de lo que es el multinivel. Yo también tuve mis propias dudas cuando comencé a hacer multinivel, porque yo era un afiliado muy común promoviendo un infoproducto en Internet. Comencé siendo afiliado de negocios en Internet, comencé promocionando un pequeño negocio, un pequeño producto en Internet. Luego fui creciendo como cualquier otro hasta llegar a lo que para mí es ahora mi entendimiento máximo y la conjunción de todo lo que es hacer multinivel, de todo lo que es hacer negocios, que es hacer multinivel. Porque, dicho de otra manera, el multinivel es la conclusión de lo que serían todos los otros modelos de negocios en Internet. Yo no pudiera haber comenzado haciendo negocios de multinivel porque tuve que transitar naturalmente un camino que me llevó hasta el momento en el que estoy hoy, que me llevó hasta el lugar en donde estoy hoy, que es el lugar de un networker profesional, de una persona que emprende multinivel, de que se asocia a otros profesionales que entienden sobre el multinivel, pero que ha tenido que transitar todos esos caminos y todos esos baches también, sí, baches, en la información, en la ignorancia y en el conocimiento de lo que significa hacer buenos negocios en Internet. Porque por una parte, aunque yo entendía que se podía ganar dinero en Internet promoviendo productos de otras personas gratuitamente o creando mis propios infoproductos e invirtiendo cierta cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, aunque yo entendía todo eso y estuve muchos años haciendo eso y aún sigo haciendo algunos de esos modelos de negocios de afiliados y también de ventas de infoproductos, la conclusión real o todo ese conocimiento que yo tenía que me permitió ganar el doble de todo lo que había ganado con esos otros modelos de negocios anteriormente y en un solo año fue el haber descubierto el multinivel como el lugar en donde se agrupa todo o se pone de manifiesto todos los otros modelos de negocios en un solo modelo de negocio. Y eso es estupendo porque no lo podríamos encontrar en ningún otro tipo de negocio ni dentro de Internet ni fuera de Internet. Sinceramente yo creo que los modelos de negocios multiniveles son una conclusión exacta y un paso realmente importante para cualquier emprendedor que está buscando ganar el doble, pero invertir menos tiempo, pero ganar el doble, incluso el triple de lo que ganaría en cualquier otro modelo de negocio multinivel. Pero en cambio, todavía hay personas que no están listas o no están en ese lugar para entender de qué se trata hacer multinivel y para entender por qué tienen que hacer multinivel. Ese tipo de personas es la que entra a hacer multinivel, pero finalmente no lo entiende, no logra agarrarle la mano, como decimos por aquí, y es la que termina diciendo frases como la que te acabo de leer o como la que está aquí en pantalla. Por eso escribí este reporte que es ese primer lugar, ese primer peldaño que te va a llevar, seguramente sí o seguramente no, no lo sabemos porque eso depende de en qué lugar te encuentres tú en este momento como emprendedor de negocios en Internet. Pero escribí este reporte para aquellas personas que necesitan escalar peldaño a peldaño hacia un entendimiento más práctico de lo que significan cada uno de los modelos de negocios en Internet. Y este reporte es un reporte completamente objetivo, partiendo obviamente de mis propias experiencias, pero objetivo en el sentido de que vas a poder encontrar algunas verdades de las cuales no vas a poder escapar si es que te interesa el modelo del network marketing multinivel. Esas verdades tienen que ver con las problemáticas, tienen que ver con las estrategias, tienen que ver con la mentalidad, tienen que ver con cómo ven los demás a la industria y cómo nosotros debemos verla para evitar establecer otros tipos de prejuicios, para evitar que esos prejuicios también jueguen con nuestros objetivos como empresario y para establecernos a nosotros como verdaderos referentes o verdaderos hacedores del multinivel. Este reporte se llama el fraude multinivel. Este reporte lo escribí exclusivamente para personas que necesitan más información antes de comenzar a hacer multinivel, o incluso para personas que ya están haciendo multinivel. Este reporte les va a venir como anillo al dedo porque lo que traté de hacer en él
en estas 18 páginas que tiene este reporte, traté de hacerlo breve y muy resumido para que tú puedas tomar de este reporte la mejor información y para que puedas aplicar a medida que vas leyendo este reporte, para que puedas aplicarlo a tu propia vida de negocios, a lo que estás haciendo en este momento en Internet. Lo interesante del multinivel es que no necesitamos estar en uno para poder empezar a preguntar, para poder empezar a investigar, para poder empezar a conocer. Y esto es algo que quiero que te quede en claro también, porque muchas veces se piensa que nosotros estamos prospectando todo el tiempo, y aunque la mayoría de las veces es así, no voy a ser hipócrita con esto, la mayoría de las otras veces también estamos buscando acercar más conocimiento a aquellas personas que tienen esa calidad o ese potencial de liderazgo que buscamos para la industria del multinivel. El multinivel no se trata de hacer negocios de manera egoísta o de manera solitaria, como sí sucede en los otros modelos de negocios y como bien lo habrás podido analizar en este entrenamiento ninja que te mencioné anteriormente. En el entrenamiento ninja te lo explico muy detalladamente, que el modelo de ventas, por ejemplo, es un modelo muy solitario, es un modelo de negocios en donde básicamente nosotros estamos, por ejemplo, sin ir más lejos, en mi propio caso estuve aproximadamente en soledad absoluta haciendo el modelo de ventas de negocios, de infoproductos en Internet, también incluyendo el modelo de afiliados. ¿Qué quiero decir esto en solitario? Cuando digo solitario o en soledad, me refiero a que nunca tuve a alguien que me diga, haz esto, Alex, para obtener esto otro, o intenta con esto mejor en vez de esto otro, y así vas a obtener más dinero o así vas a llegar más rápido a tus objetivos. Jamás tuve un mentor, un guía que me dijera cómo hacer correctamente esos modelos de negocios que yo sabía y que obviamente me estaban dando ingresos en Internet. Pero nunca tuve a nadie, ni a un equipo, ni a otra persona que me pudiera guiar en ese camino, en el sendero correcto para lograr los objetivos que estaba buscando con esos modelos de negocios. Por eso le llamo a un camino solitario, el camino de autodidacta por lo general es muy solitario, pero particularmente en esos negocios es muy, muy difícil poder lograr el éxito si no tenemos una motivación muy, muy fuerte. En cambio, en el modelo de negocios multinivel, estamos hablando de un nivel completamente diferente y de un nivel exquisito con respecto a lo que ya conocemos de los modelos de negocios de venta de infoproductos y de sistemas de afiliados, por ejemplo, porque ya no vamos a estar en soledad. El modelo de negocios del multinivel implica trabajar con otras personas y no con cualquier persona. Implica trabajar con personas que tengan esa misma visión, que tengan esa misma motivación y que tengan ese mismo entendimiento, o por lo menos que tengan esa pasta de líder o esa pasta de curiosidad por entender de qué se trata el multinivel o de qué se trata congeniar todo el conocimiento que ya traemos en un solo lugar. El multinivel es para mí exquisito en ese sentido porque es el único modelo de negocios en donde no existe competencia, existe interdependencia. Para ganar dinero yo necesito que las otras personas a las cuales voy a guiar y que me van a entregar su confianza generen también sus propias redes. Si las otras personas tienen el mismo conocimiento que yo tengo acerca de cómo hacer multinivel, entonces muy probablemente yo me llene también de los mismos ingresos que ellos van a cosechar en todo su tiempo que lleven haciendo multinivel. Y ahí está la esencia, y ahí está la clave del negocio de multinivel, porque cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que ya esté haciendo sistemas de afiliados, venta de infoproductos, sistemas de publicidad, blogging, article marketing, cartas de ventas, cualquier otra persona que tenga ese conocimiento en este mismo momento, que esté haciendo negocios en Internet, puede aplicar todo ese conocimiento y todo ese entendimiento y toda esa motivación y todos esos objetivos también para hacer multinivel. Por eso multinivel no es diferente a los otros modelos de negocios. Sí es una conjunción de todos los otros modelos de negocios en un solo lugar. En el fraude multinivel explico muy detalladamente acerca de cómo fui entendiendo esto, pero también de cómo las personas externas al negocio a los negocios de multinivel
especialmente a las personas que jamás han tenido un encuentro con otros modelos de negocios, pero o que han tenido desgraciadamente eh, un encuentro, digámosle, chocante o decepcionante con respecto a los negocios de multinivel, ven a la industria del multinivel. Este reporte está creado para esos escépticos, pero también para esas personas que han tenido esas malas experiencias. Lo llamé el fraude multinivel porque justamente el multinivel es todo lo contrario, no es un fraude. Pero ese es el gran prejuicio con el cual nosotros luchamos, porque muchos de los que no son profesionales de la industria están haciendo mal el multinivel y lo entienden de una mala forma y lo transmiten de una mala forma. Entonces, en este reporte lo que trato de hacer es llegar a esas personas que creen que el multinivel es un fraude para hacerles entender de qué se trata realmente hacer un multinivel. De que no se trata simplemente de hablar de miles de millones de dólares, los cuales son posibles, sí, eso no lo pongo en tela de juicio. Lo que pongo en tela de juicio es el cómo se explica el multinivel y de cómo se entiende también y de a quiénes se apunta con los negocios de multinivel. Todo esto lo voy detallando y desglosando en estas 18 páginas del fraude multinivel, el cual por supuesto te invito a que descargues, a que estudies, a que leas, porque sé que te va a resultar muy muy útil. Es un reporte completamente gratuito que puedes encontrarlo en alexor.com/reporte. Aquí tengo una frase muy interesante de James Robinson, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en una declaración para su libro Los Nuevos Profesionales editado en 2006. Él dice: el viejo modelo laboral mediante el cual usted cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción singular a una compañía o profesión a cambio de un ingreso seguro y en constante crecimiento, reconociendo de sus padres y lealtad de su jefe, ha sido destruido y no será rearmado. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. Las estructuras laborales occidentales han cambiado y las sociedades desarrolladas que no lo descubran van a pasarlo muy mal en los próximos años. Seguramente se van a producir durísimas crisis económicas con un elevadísimo desempleo constituido directamente por aquellas personas cuya mentalidad no se adapta a la nueva era de la información. La era industrial murió en el siglo XX. Esto producirá cambios educativos, institucionales, políticos y socioeconómicos en países desarrollados que aparentemente tienen en la actualidad gran estabilidad, pero la mentalidad de la sociedad será la que deba de cambiar y su capacidad para comprender que la supervivencia no consiste en pedir trabajo, sino en crearlo. Esto lo decía James Robinson en el 2006, antes de que estallara la primera burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2008 y antes de que sucediera la gran crisis económica que actualmente azota también a España y a algunos países, a los países de la Unión Europea. Y esta declaración casi profética que hace Robinson en este libro, Los Nuevos Profesionales, es una declaración que nos sirve a nosotros para entender que lo que hacemos network marketing multinivel y los que estamos trabajando en construir nuestra prosperidad financiera y en construir aquello que realmente deseamos para nuestro futuro, tenemos que tener una visión muy entendida, muy bien entendida de lo que significa el trabajo, de lo que significa generar ingresos, de lo que significa un ingreso pasivo y un ingreso activo, una inversión, de lo que significa emprender para ayudar, de lo que significa la era de la información. Todo esto, estos pequeños conceptos que parecen flotar como en una nube de etiquetas. Yo soy muy blogger, así que siempre estoy con el tema de las etiquetas por aquí, etiquetas MetaTags y estas cosas, pero seguramente habrás visto alguna vez una etiqueta MetaTag, una nube de etiquetas, por ejemplo, en los blogs de WordPress. Y todos estos conceptos que te estoy mencionando así al azar parecen que están embuidos en una etiqueta, en una nube de etiquetas de algún blog, pero en realidad tienen una significación que trasciende, realmente trasciende y atraviesa nuestras vidas por completo desde el mismo momento en que las entendemos. Porque libertad financiera, si me preguntaban en 2006 qué era, yo probablemente hubiera respondido que tenía que ver algo con Internet, sí. Probablemente sí, porque estaba trabajando en ese momento en Internet y estaba creando mis infoproductos para Internet, pero de ningún modo hubiese respondido que la libertad financiera real pudiera haberse involucrado con un sistema
que me permitiera ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo generar el doble de ingresos que vendiendo un infoproducto o promoviendo un enlace de afiliado. En ese momento yo ni siquiera tenía una noción real de lo que era el multinivel. Mi primer acercamiento con el multinivel fue bastante también desde el prejuicio, desde el miedo y desde el pensar que era una estafa y de verlo con mucho escepticismo. Pero cuando fue cambiando mi forma de entender los negocios y cuando pude ver que en realidad no era, de que los negocios multiniveles no eran una estafa y que las estafas piramidales no eran multiniveles, pude entender que había algo más que debía investigar y de lo cual debía aprender. Y fue así como comencé a investigar mucho más detrás de esos conceptos como duplicación, estrategia de duplicación, redes de network marketing, detrás de los nombres de las grandes compañías de multinivel. Cuando pude investigar detrás de cada una de estos conceptos que me parecían extraños, confusos y también que me parecían un poco desafiantes, fue cuando pude embeberme más de ese tipo de información que me iba a permitir llegar a nuevos puertos y que me iban a permitir desembarcar también, no con el miedo de los prejuicios, sino con un poco más de certezas acerca de que estaba yendo a descubrir un nuevo mundo y que no estaba en realidad descubriendo algo que ya todo el mundo daba por sentado y que en realidad iba a ser así también para mí. Y me refiero a que muchos veían, o muchos de los comentarios, de los primeros comentarios que recibí sobre el multinivel, cuando estaba en mi etapa de descubrimiento de lo que eran los negocios en general de Internet, fueron muy negativos, y esta negatividad que pude tomar acrecentó mucho mi prejuicio y me retrasó años hasta poder llegar a entender y hasta poder decirle no a esos miedos o al prejuicio de no creo en esto porque simplemente la mayoría de las personas lo dicen, para poder ir a construir mi experiencia e investigar acerca de aquello que yo dudaba que podía ser o no ser de una forma u otra. Este conocimiento que adquirí en los siguientes años en que me propuse investigar sobre multinivel me permitió llegar a la conclusión inevitable de que cualquiera puede hacer multinivel, pero cualquiera puede hacer multinivel exitosamente si está comprometido en un nivel experto, en un nivel profesional, con aquello que quiere para su vida, con aquello que realmente entiende que son los negocios de Internet y en donde entiende también que va a ahorrarse mucho tiempo. Eso fueron mis primeros pasos en el momento en que decidí desterrar los prejuicios con respecto a la industria del network marketing multinivel. Y estoy contando mucho sobre esto, estoy yendo mucho sobre este punto porque quiero que entiendas algo. Seguramente obviamente sé que muchas de las personas que están esta noche en esta charla son personas que vienen de la industria de los negocios de afiliados o de las ventas de infoproductos. Solamente poco menos de la mitad de las personas que están en esta charla hoy están realmente involucradas en la industria del network marketing. Y estoy diciendo y estoy reiterando esto de las experiencias negativas y el contrastar experiencias y el arribar a nuevos conocimientos porque necesito que estamos a puertas de un nuevo año y necesito que entiendas que hay algo más que lo que tú ya estás haciendo, que hay algo más por descubrir, que hay algo más que tienes que entender, y ese algo más probablemente sea o tenga que ver con descubrir cosas que aún no has descubierto, cosas en las cuales tú tienes el potencial de poder crear, cosas que tú puedes, que te van a ayudar a evolucionar en tu entendimiento de hacer negocios en Internet y en tus ganancias, obviamente también. Pero esas cosas que te van a permitir arribar a nuevas conclusiones comienzan con una pequeña curiosidad. Pero por favor, lo único que quiero recomendarte en el día de hoy es que no te quedes con los miedos ni con los prejuicios. Trata de investigar más, trata de ser más proactivo en tu investigación sin desmerecer la opinión de nadie, pero sin comerte, dicho vulgarmente, las opiniones de otras personas porque simplemente son otros o porque te dicen que es así. Trata de investigar por ti mismo, trata de adquirir tus propias experiencias y trata de investigar objetivamente, sin tanto prejuicio. Y es así como se arriban a nuevos conocimientos y como se derriban ciertas fronteras y ciertas barreras del aprendizaje, ¿no?
La mayoría de las personas que considera fraude a los negocios multinivel es porque no los entiende o porque los elige pensando en millones de dólares mágicamente. Esta es una realidad que muchas personas que hacen multinivel se terminan comprando antes que la realidad de lo que significa hacer multinivel en verdad. Y hacer multinivel en verdad no es nada diferente a hacer cualquier otro tipo de negocio. Hacer multinivel implica, por ejemplo, poder entender que un negocio va a funcionar en la medida en que tú seas responsable, en la medida que tú seas estratega, en la medida que tú seas eh, movilizador, en la medida que tú seas organizado y disciplinado también. Es decir, que un negocio funciona para cualquier empresario, para cualquier emprendedor, de la misma manera y va a darnos el mismo resultado si actuamos de las mismas formas. Obviamente, desde mi punto de vista, las claves del éxito tienen que ver con estos puntos que te dije anteriormente: ser disciplinado, organizado, responsable, autodidacta, estratega y demás. Pero así como hay personas que tienen esos negocios basados en estos conceptos, en estas formas y en estas disciplinas, hay otras personas que tienen negocios o que creen que hacer negocios tiene únicamente como gran motivador el dinero. Por ejemplo, hay personas que creen que invirtiendo cierta cantidad de dinero van a obtener cierta otra cantidad de dinero automáticamente o cosas por el estilo, o que son más bien motivadas por el prejuicio o la emoción antes que por una inteligencia financiera real. Y este tipo de personas es la que finalmente no tiene nunca un negocio estable ni un negocio exitoso, porque esas personas son las que actúan de una manera muy alocada, por decirlo de alguna forma, o muy en desmedro de los objetivos reales que implica tener un negocio real funcionando y con objetivos y con resultados reales para que puedan obtener las ganancias que ellos quieren. Por eso un multinivel no es diferente a un negocio normal. La verdad sobre los multiniveles es esa. En un negocio normal o en un negocio exitoso normal, aplicamos los mismos conceptos que en multinivel. El multinivel toma de cualquier negocio los conceptos tradicionales del éxito. Un multinivel no es diferente a un negocio normal. La diferencia está en que se invierte mucho menos tiempo y mucho menos dinero, pero se pueden obtener muchas más ganancias en un plazo de tiempo mucho más corto. Esa es la diferencia con un negocio normal. Pero un negocio normal en realidad es exitoso en la medida de la persona que lo haga y cómo lo entienda esa persona que lo está haciendo. Y otra verdad sobre los multiniveles es que los que tienen éxito en esta industria son los profesionales. Esa es una verdad inexpugnable. Los profesionales son los que tienen éxito en los negocios de multinivel, porque esto tiene que ver con lo que te había mostrado en las slides anteriores de los comentarios que recibo con respecto a personas que han tenido malas experiencias con respecto a los negocios de multinivel, o que creen que todos los multiniveles son estafa, o que creen que todos los multiniveles son pirámides o esquemas piramidales Ponzi. Estas personas son las que no tienen punto de comparación. Por ejemplo, si yo le presentara a Donald Trump un negocio multinivel hoy, y le presentara a mi vecina Juanita un negocio multinivel, probablemente él sí pudiera tener una crítica más sólida con respecto a Donald Trump, pudiera tener una crítica más sólida con respecto a lo que son un buen negocio y un mal negocio, porque él tiene cientos de negocios ya funcionando, incluso negocios de multinivel. Pero Juanita nunca antes ha tenido un negocio propio, nunca antes ha pensado en el concepto de libertad financiera, nunca antes ha tenido la oportunidad de comenzar su propio negocio, ni el tiempo para comenzar a investigar sobre qué es un buen negocio exitoso, ni dentro de Internet ni fuera de Internet. Entonces, ¿quién crees que tiene la mayor chance de tener éxito en negocios en Internet? ¿La persona que ya tiene experiencia en negocios o la persona que no tiene experiencia absoluta en negocios? Es obvio, y la respuesta cae de maduro, que una persona que tenga experiencia en otro tipo de negocios puede aplicar esa misma lógica de pensamiento a un negocio de multinivel, porque finalmente un negocio de multinivel no es diferente a un negocio convencional exitoso, pero sí se necesitan el mismo tipo de pensamiento para poder hacer un negocio como empresario, un negocio de multinivel exitoso como empresario real.
En cambio, Juanita, por ejemplo, las personas como Juanita, que son el 95% de las personas, nunca va a llegar a entender, o aunque entiendan y queden deslumbrados por el tipo de ganancias que pueden obtener por los negocios de multinivel, nunca van a llegar a hacerlo de modo profesional porque sencillamente ellos no tienen experiencia, no son profesionales en lo que están tratando de hacer. Yo no digo que no puedan hacerlo, lo que digo es que de buenas a primeras no lo van a lograr, o por lo menos el 90% de los que son como el 95% de las Juanitas que están en el mundo normal no van a lograr hacer multinivel exitosamente porque van a quedar muy desprendidos de lo que significa el concepto real de hacer negocios de network marketing. El network marketing está mucho más cerca de los profesionales de cualquier industria que tienen conocimientos de ventas, que tienen conocimientos de manejo de clientes, manejo de personas, administración de negocios, que de personas comunes, por el hecho de que las personas comunes lo pueden entender, pero no lo pueden aplicar. Ellos entienden el cuánto, pero no entienden el cómo, ¿sí? Esto es muy importante para las personas que quieren ser profesionales o que quieren hacer sus redes rápidamente y generar ingresos con la industria del network marketing. El network marketing no es para todo el mundo, es para las personas que son profesionales, es para las personas que están pensando con la lógica del empresario y no con la lógica de las Juanitas, y sin desmedro de las personas comunes. Por el amor de Dios, yo provengo de una familia común, no soy ningún nacido en cuna de oro, pero lo que quiero decir es que llegar a este tipo de conocimiento a mí personalmente me costó años, no meses, no días, años, me costó años. Simplemente el simple hecho de deshacerme de los prejuicios me costó años. Lo demás yo ya lo sabía, yo ya sabía cómo crear un blog, yo ya sabía cómo prospectar, yo ya sabía cómo hacer una estrategia para obtener un negocio exitoso y para obtener clientes exitosos. Eso todo yo ya lo sabía. Lo que me había costado era sacarme los prejuicios que traía, como lo traen el 95% de las Juanitas que hay en el mundo convencional. Yo no pensaba aún como un Donald Trump de los negocios de multinivel, pero este conocimiento y este caminar y andar por los negocios en Internet nos va a llevar a este tipo de conclusiones inevitables, de las cuales te estoy mencionando algunas en el día de hoy. Y una de ellas es que los que tienen éxito en esta industria son los profesionales, no cualquiera. ¿Sí? Eso es importante. Y otra verdad es que sobre los negocios de multinivel es que hacer multinivel implica trabajo, pero ganancias pasivas reales. Esto quiere decir que tú vas a tener que trabajar al multinivel como cualquier otro negocio, como trabajarías una verdulería, como trabajarías una panadería, como trabajarías un restaurante, como trabajarías un bar. Pero aquí la diferencia está en que vas a tener un plan de negocio que vas a poder aplicar y que vas a obtener ganancias pasivas. Esto quiere decir que aunque dejes de trabajar, vas a seguir obteniendo ganancias de aquellas personas a las que invitaste y con las que estás trabajando como socios en la construcción de tus ganancias y de tu libertad financiera real. Entonces, ¿por qué el multinivel tiene esta fama de fraude o de estafa? Por lo mismo que te venía diciendo anteriormente, porque hay muchas personas que lo hacen sin ser profesionales, porque hay muchas personas que lo hacen sin ser responsables, porque hay muchas personas que carecen de la experiencia que se necesita para lograr desterrar los prejuicios y para poder lograr tomar aquello que realmente necesitamos para poder aplicar ese mismo entendimiento que tenemos en cualquier otro tipo de negocios, pero para la lógica del multinivel, que es la lógica de cualquier otro tipo de negocios, pero asociándonos a otras personas que nos van a permitir obtener la libertad financiera, porque esas personas, cuando la obtengan también, va a ser tu libertad financiera. Es un trabajo de interdependencia en el cual yo no voy a ganar nada de dinero si no ayudo a los otros. Esa es una lógica muy interesante entre profesionales del network marketing multinivel. Por eso hoy te quiero dar 2 consejos sobre cómo empezar con multiniveles. El primer consejo que quiero darte es que te prepares para hacer lo mismo que ya haces, pero para ganar el doble. Cuando yo comencé a hacer network marketing multinivel, en realidad yo no tuve que hacer nada más. Yo no tuve que hacer nada más de lo que ya estaba haciendo. Lo único que tuve que hacer es aplicar ese mismo entendimiento, esa misma lógica que estaba aplicando a mis negocios de ventas, de venta de infoproductos, de promoción de enlaces de afiliados, de ganancias publicitarias, de blogging, de mercadeo convencional. Todo eso lo tuve que aplicar al multinivel.
Es decir, que no tuve que hacer nada más, sino que simplemente utilizar esas mismas herramientas, esos mismos actores, esa misma perspectiva, pero en este caso, para obtener el doble de ganancias que se obtenía con esos otros modelos de negocios. Eso fue algo que realmente me interesó y que me incentivó a seguir trabajando en esos primeros meses que había comenzado a descubrir y que había comenzado a aplicar este entendimiento de lo que es hacer redes de network marketing multinivel, y que me motivó y me sigue motivando a poder ayudar a otras personas también a llegar a este descubrimiento de lo que es hacer negocios de multinivel. Y el segundo consejo que quiero darte en este día de hoy es que te prepares para asociarte a otros profesionales como tú, no a cualquiera. Este es el consejo que por el que probablemente he cobrado más dinero en mis asesorías personales desde el blog personal, por ejemplo, porque pareciera ser esto es como cuando uno va al psicólogo, ¿no? No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a un psicólogo, pero el psicólogo termina casi todas sus sesiones diciendo: todo depende de ti mismo. Y la verdad que es así, no hay ninguna otra verdad que descubrir. Sí hay elementos que nos van a ayudar a llegar a algunas conclusiones inevitables, pero no hay en realidad ninguna gran verdad que no va a ser revelada desde la afuera, sino desde nuestro propio adentro y desde nuestro propio entendimiento. Y realmente no sé cuánto le habrás pagado al psicólogo que habrás consultado alguna vez, pero al mío le llevo pagando bastante, créeme. Para que me diga esa sola frase durante todas las sesiones es mucho dinero. Entonces, esta es otra de las grandes frases típicas, si yo fuera un psicólogo de networkers, por ejemplo, por la que más dinero habría de cobrar, porque aunque es una frase muy simple y aunque parece ser una frase muy sacada a la ligera, en realidad es uno de los mejores consejos que me han dado y una de las mejores conclusiones a las que he arribado luego de que me han dado ese consejo, porque en realidad el multinivel no se trata de hacer patrocinios o de hacer cierres de personas o de prospectos de cualquier persona, de cualquiera que se nos cruce por la calle o que camine y tenga el dinero para invertir en nuestro negocio de multinivel. Esto me tomó tiempo, me tomó mucho tiempo poder digerirlo, porque al principio yo era uno de los que también corría todos esos prospectos, trataba de prospectar a todo el mundo y en realidad no estaba enfocado en que no todo el mundo iba a entender de qué se trata ese multinivel y de cómo hacer el multinivel. Sí, todo el mundo iba a entender que se puede ganar cierta cantidad de dinero, invirtiendo tanta cantidad de tiempo, invitando a tanta cantidad de personas. Pero aunque entendieran eso, no iban a entender la esencia del multinivel. Y la esencia del multinivel está en que para hacer multinivel exitosamente hay que asociarnos a otras personas que sean casi un clon de nosotros mismos, que tengan la misma capacidad de aprendizaje, que tengan la misma capacidad o el mismo potencial de líder, que tengan esa misma curiosidad, que tengan esa misma motivación de autodidacta, que tengan esa misma curiosidad intelectual, que tengan esa misma fuerza motivadora que los incentiva a conseguir cosas nuevas y a hacer cosas nuevas por aquellas cosas que desean o esos objetivos que se han planteado. Y esos son los profesionales y los verdaderos empresarios de negocios de multinivel. Esos son las personas a las cuales debemos apuntar cuando hacemos multinivel. Y esto ya cuando entres a la industria del multinivel, o si ya estás haciendo multinivel, te lo vas a poder, vas a tener que entender esto cuando hagas multinivel. Y por eso digo que no cualquiera puede hacer multinivel, porque si bien el modelo de negocio multinivel anteriormente fue concebido para que cualquiera pudiera entrar, y de hecho aún cualquiera puede entrar a hacer multinivel, pero no cualquiera va a duplicar, solamente los profesionales van a ser los que van a duplicar y van a eventualmente alcanzar la libertad financiera, porque cualquiera va a hacer también cualquiera, es decir, va a hacer cualquier cosa y no va a hacer lo que hacen los profesionales. Una red de profesionales y apuntar a profesionales es lo que nosotros tenemos que hacer. Solamente los profesionales podemos entender y podemos agarrar así rápidamente los conceptos estos de libertad financiera, de emprender, de aplicar una estrategia muy rápidamente, porque los 95% de los Juanitas, volviendo a nuestro ejemplo de Juanita, simplemente no tienen la experiencia necesaria que se necesita para entender estos conceptos de manera práctica. Yo puedo hablar y teorizar sobre negocios, pero si nunca hice negocios, esto es como los profesores de economía en la universidad, por ejemplo, la mayoría de ellos
solamente son teóricos de economía y de negocios. Ninguno de ellos tiene la libertad financiera ni tiene empresas como para tener la autoridad real para decirnos cómo se hace la economía o cómo se crea capital. Esas son ciertas contradicciones que, aunque la mayoría las entiende, no las pueden vivir desde la experiencia. Es muy diferente vivirlo que solamente teorizarlo o pensarlo o explicarlo. Hay que vivirlo para poder entenderlo. Y esa es una de las conclusiones a las que he arribado y este segundo concepto este segundo consejo trata de englobar, y este es uno de los mejores consejos por los que he cobrado realmente más dinero en los últimos años para poder darlo, porque justamente es una idea que parece muy loca, muy simple, muy llana, muy a la ligera, pero en realidad hay que prepararnos para asociarnos a otros profesionales, no a cualquiera, y de eso se trata, el sacar el prejuicio también del fraude multinivel y el cambiarlo por el juicio de que los multiniveles son en realidad buenos negocios y de que pueden serlo para nosotros también, en la medida que seamos también profesionales al hacer negocios de multinivel, ¿no? Y la verdad sobre los multiniveles es que se necesita crear duplicación real. Y esta duplicación, por ejemplo, se puede lograr de una forma muy simple, muy rápida. Y esta duplicación la puedes encontrar en este reporte, en el reporte El fraude multinivel, ingresando a lexor.com/reporte. Pero esta duplicación se logra simplemente entendiendo estos dos consejos anteriores que te acabo de dar. El primero de ellos, que tiene que ver con que no debemos presentárselo al negocio a cualquiera, sino solamente a profesionales. Y esto es una de las cuestiones más importantes de duplicar en realidad en los negocios de multinivel. No se trata de asociar a cualquiera o de solamente explicar el plan de compensación. Hay que duplicar con las personas que sean los más parecidas a nosotros posibles y que tengan este entendimiento, que estén en el nivel exacto para comenzar a escalar hacia este concepto real de la duplicación en multinivel. El multinivel no funciona sin duplicación, y esa es una verdad también ineludible para aquellos que quieren comenzar a hacer multinivel. Esto es algo sobre lo cual vas a tener que aprender, esto es algo sobre lo cual vas a tener que practicar todos los días en el que comiences, en el que decidas hacer, comenzar a transitar el multinivel, ¿no? Bueno, finalmente quiero invitarte nuevamente a que descargues gratis este reporte del fraude multinivel. No es la oferta piedra, era el reporte anterior, en alexor.com/reportes, PDF sobre cómo hacer negocios de multinivel, que incluye la técnica de duplicación 2X para multinivel. Una de las conclusiones a las que quiero simplemente en el día de hoy llegar antes de pasar a las preguntas, solamente voy a tomar 4 preguntas para que no sea muy extenso esta charla del día de hoy. Pero una de las conclusiones a las que quiero llegar en el día de hoy, o a las que quiero entregarte en el día de hoy, es que el multinivel no es un fraude. Hay que tener mente de empresario antes y durante estamos inmersos en la construcción de nuestra red de socios de multinivel. No estamos hablando de clientes ni de prospectos, estamos hablando de socios de multinivel que tienen que estar a la misma altura que nosotros. Y buscar a otros parecidos a nosotros que nos ayuden a generar redes. Generar redes es la clave de la duplicación. Estoy hablando de duplicar, estoy hablando de sociedad, estoy hablando de generar redes, de networking, de trabajar en equipo, de buscar a otros parecidos a nosotros. Quiero que estos conceptos te queden grabados antes y durante hagas multinivel. No importa si en este momento estás en el proceso de descubrir qué es hacer multinivel. No importa si estás en el proceso de comenzar a transitar tus primeras experiencias en multinivel. No te quedes solamente con lo que te dicen que es hacer multinivel. Investiga, duplica, genera redes, genera contacto con otras personas que sean parecidos a ti. De eso se trata hacer el multinivel. Bueno, quiero responder algunas preguntas. A ver si hay algunas preguntas. Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta, por ejemplo, me pregunta acá Roxy, dice, ¿hace cuánto que estás en multinivel? Bueno, yo estoy en multinivel desde el año 2009. Antes de eso había tengo ya casi 10 años haciendo negocios por internet, y desde 2009 estoy haciendo negocios de multinivel. Descubrí el multinivel por internet, investigando también, porque había conocido ya, si bien anteriormente a 2009 había conocido
por comentarios negativos, justamente era lo que decía al principio, por comentarios negativos lo que era el multinivel, de que todos los multiniveles eran fraudes y de que todos los multiniveles eran malos. Y justamente un multinivel me llegó el comentario de que un multinivel era fraude, que estaba estafando a miles de personas. Y me puse a investigar mucho sobre esto, me puse a investigar sobre las estafas Ponzi y demás. Y finalmente me decidí a comenzar con multinivel para poder adquirir mi propia experiencia, ¿no? Y para poder entender, ya cuando me animé meses después de estar investigando, en 2009 me animé a comenzar de lleno en multinivel. Y en realidad ahí pude ver que mucho de lo que se decían era realmente eran experiencias de otras personas, ni buenas ni malas, sino simplemente experiencias de personas que habían adquirido cierto tipo de expectativas con respecto a la industria y finalmente no las cumplieron. No puedo decir que todo el mundo que diga que el multinivel es malo sean personas ignorantes, sino que simplemente se encuentran en su propio transitar o en su propio camino de lo que es hacer multinivel. Hay muchas personas que comienzan en multinivel y les va mal, eso es cierto. A mí por suerte no he tenido que transitar ese camino porque pude elegir un multinivel en el que sigo actualmente y en el que estoy muy cómodo. Y no me ha ido mal porque yo sabía ya lo que tenía que hacer de antemano y no elegí por por simple motivación, sino porque había un equipo detrás y porque había personas que me estaban apoyando y me asesoraron mucho durante meses antes de poder ingresar a una red de multinivel propiamente dicha, ¿no? Y entonces no pude evitar pude saltar realmente esa curva de aprendizaje de las malas experiencias. Pero sí hay muchas personas que tienen muchas malas experiencias en multinivel porque justamente se ingresan a multiniveles por motivación o porque quieren generar ingresos rápidos o porque quieren dinero sin entender realmente de qué se trata o cómo van a obtener realmente duplicación en negocios de multinivel, ¿no? Entonces ya tengo más de 4 años haciendo negocios de multinivel. Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer multinivel? Acá me pregunta Juan José. Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer multinivel? Hay muchas cuestiones, esto depende de a quién le preguntas. Si me preguntas a mí, yo te diría que lo más difícil, no sé si difícil, pero lo que sí me resultó complicado en los primeros, en el primer año, especialmente 2009, fue el tema de la duplicación. Cómo hacer que otras personas ingresen a trabajar conmigo? Yo en ese momento estaba realmente haciendo experiencia, no voy a ser hipócrita con esto. Si bien ya tenía mucha información, si bien también tenía el asesoramiento de muchas personas, de algunas personas que estaban haciendo multinivel, especialmente de mi líder, de mi sponsor de multinivel. Este sponsor de multinivel me ayudó muchísimo a entender qué era hacer multinivel, pero después tuve que deshacerme incluso de los propios prejuicios que me fue plantando en los años subsiguientes. Tuve que deshacerme de los prejuicios que me fue plantando mi propio sponsor, porque él también era una persona que estaba acostumbrada a hacer multiniveles de una forma en la cual era prospectar a todo aquello que se moviera y tuviera el dinero para invertir en el multinivel. Y en realidad ese tipo de prejuicios tuve que desterrarlo para poder hacer negocios de multinivel exitosamente. Porque aunque esa era la forma en la que él estaba haciendo su éxito en Internet, su éxito en multinivel, perdón, la mayoría de las veces fuera de Internet, esa no era la fórmula que iba a funcionar para mí realmente años después, al año siguiente de ingresar en multinivel. Porque en el 2010 fue cuando realmente pude entender este concepto que cambió mi entendimiento del multinivel, y este concepto era el de la duplicación, el de las estrategias de la duplicación y el del trabajo en equipo y el del trabajo en sociedad. No se trataba en realidad, este concepto que viene a cambiar todo era el concepto del marketing de atracción, un concepto del que ahora soy casi un apóstol, ¿no? Y un apóstol que lo predica por todos lados, porque es el concepto que para mí es el más innovador y es el más práctico, porque es el concepto que engloba también este entendimiento de los otros negocios, el entendimiento del branding personal, pero también el entendimiento de que solamente podemos obtener el éxito en multinivel si nos asociamos a aquellas otras personas a las cuales nosotros queremos llegar, a esos profesionales que son muy parecidos a nosotros y que son los que nos van a permitir obtener la duplicación, que nos van a permitir obtener los ingresos que deseamos, ¿no? Trabajando en equipo, no en soledad. Y este entendimiento fue el que me permitió salir de una etapa bastante difícil, porque ese año fue muy difícil, mucho contraste de experiencias, fue el de muchos choques
con la realidad, ¿no? Porque uno puede teorizar mucho acerca de lo que es hacer buen negocio, mal negocio, de lo que es hacer, aplicar un plan de compensación y demás, pero la realidad siempre es mucho más dura de lo que uno piensa que es. La realidad nunca es eh, ideal, ¿no? Y entonces, en esta realidad que no era ideal, lo que más me costó era el tema de la duplicación, porque me costaba encontrar personas que realmente lograran afiliar a otras personas y que lograran hacer red, porque esos profesionales solamente, en mi primer año solamente tuve, de todas las personas que afilié, uno o dos de cada 50 o 60 eran realmente profesionales. Los demás no lograban superar sus primeros meses en multinivel y abandonaban, ¿no? Y eran las mismas personas que después salían a decir que el multinivel era un fraude y demás. Pero era porque ellos mismos y porque yo mismo estaba enfocado en solamente en generar ingresos y no en generar duplicaciones. Son conceptos diferentes dentro de la industria del multinivel, y estos son conceptos que también tenemos que ir trabajando, especialmente para aquellos que vienen del sector de las ventas convencionales, ventas de autos, ventas de seguros, ventas de casas, que son conceptos que van a la venta cruda y que en realidad el multinivel tiene muchísimo más trabajo que el eh, tiene muchísimas más ventajas y más bondades que el de la venta dura. El multinivel se trata de duplicación, no se trata de venta dura. No estamos vendiendo nada, en realidad estamos tratando de generar socios que nos ayuden a construir redes. No estamos generando una única venta, estamos buscando duplicación y constancia en el trabajo de multinivel. No podemos basar nuestras redes de multinivel solamente en la venta de los productos que se ofrecen en el multinivel que hayamos elegido para trabajar, sea de servicios o de productos. Tenemos que trabajar una red sólida basada en la duplicación, esa es la clave. Y ese concepto lo pude entender recién después de que transcurrió mi primer año durante 2010, cuando pude introducir y entender completamente este concepto del marketing de atracción. Por eso lo que más me costó, lo más difícil de multinivel en mi caso personal, fue el tema de la duplicación para mi red de multinivel, ¿no? A ver, alguna otra pregunta por aquí. ¿Cómo evitamos objeciones? Bueno, el tema de las objeciones también fue una de las cosas que tuve que superar y con las cuales tuve que lidiar durante mi primer año haciendo multinivel. De hecho, los que quieran pueden buscar, hay uno de mis reportes que se llama Un ciclo MLM, un ciclo multinivel de Alex Boadilla, se llama este reporte, que está en el blog de mi compañía de multinivel. Lo pueden googlear con ese nombre. Y ahí comienzo a contar algunas de las experiencias durante este primer año en negocios de multinivel, ¿no? Y una de las cosas con las que tuve que lidiar durante este primer año en los negocios de multinivel tuvo que ver con el tema de las objeciones. Pero cuando introduje en mí este concepto, que fue un concepto revelador para mí en mi primer año, luego de transcurrido mi primer año en negocios de multinivel, este concepto del marketing de atracción, fue cuando las cosas cambiaron realmente para mí de un modo rotundo, desde ese primer encuentro con el entendimiento que era el multinivel en sí, de que significaba una gran oportunidad para mi crecimiento financiero personal. Desde ese momento, al momento en que introduje el concepto, otro concepto que fue rotundo y radical también, el concepto del marketing de atracción con respecto a los conceptos de multiniveles tradicionales que manejaban mis sponsors, que manejaban otras personas que hacían multinivel también, muy enfocados a la venta cruda, fue cuando pude evitar ya tener que, por ejemplo, trabajar con objeciones, porque las objeciones solamente se presentan cuando se presenta el negocio multinivel a cualquiera. Los profesionales no presentan objeciones, presentan preguntas. Los profesionales tienen curiosidad por saber cómo van a lograr aquello que le estamos explicando que pueden lograr. No preguntan sobre cosas lógicas que saben que están ahí para ser ejecutadas. A ver, por ejemplo, yo no pregunto, por ejemplo, un astronauta. Voy a poner un ejemplo loco que se me acaba de ocurrir ahora. Un astronauta para irse a la Luna seguramente no va a preguntar de qué está constituida la Luna, de qué está constituido el cielo, o si el cielo realmente es azul después de cruzar, de estar en la Luna, etcétera, y preguntas estúpidas como esa. Si lo que él tiene que hacer es irse a la Luna, ¿sí? Él tiene que irse a la Luna. El astronauta no va a preguntar esas estupideces, porque eso no le ayudan a lograr su objetivo. Él va a preguntar cómo va a llegar a la Luna, en cuánto tiempo va a llegar a la Luna,
¿Y qué va a hacer cuando esté en la luna? ¿O cómo va a hacer para estar en la luna? Esas son las preguntas que le interesa a un profesional de esa industria, a un profesional de la navegación, de la astronavegación. Entonces, lo mismo sucede para un emprendedor de multinivel, un empresario, no solo de multinivel, un empresario no pregunta sobre cuáles son las circunstancias externas, si se van a mantener o no de esa forma, si todas las seguridades están dadas para que él ingrese, si es real o no, si es posible o no, si es imposible o no, si es mentira o verdad, porque un profesional de verdad entiende rápidamente de qué se le está hablando cuando se le habla de una oportunidad de negocio. Un profesional sabe distinguir muy perfectamente, incluso para un modelo de negocio innovador como lo es un multinivel, para un empresario que no sea del tipo de multinivel, si uno le da toda la documentación pertinente, si uno le explica de dónde viene el multinivel, hacia dónde va, de qué se trata, de cuántas compañías hay haciéndolo, de cuántas personas hay haciendo multinivel, de cuál es la expectativa de crecimiento y de cómo esto va a funcionar para él y si hay un plan de compensación, de que otras empresas apoyan el proyecto de multinivel en el mundo, etcétera, o a la propia compañía que se le está promoviendo en ese momento. Un profesional multinivel entonces pregunta, una vez que ha entendido todo eso y se ha sacado todas las dudas con respecto a la legalidad de un sistema de estos o a la posibilidad de existencia de un sistema de estos en su país, pregunta sobre cómo va a lograrlo. No pregunta sobre, nuevamente, si es verdad o mentira. Pregunta sobre cómo va a lograr aplicar este modelo que les estamos proponiendo en este momento y en cuánto tiempo y cómo es posible hacerlo rápidamente, de cuáles son las formas de hacerlo rápidamente y en qué momentos son las mejores formas de hacerlo. Él pregunta sobre las cosas prácticas, no sobre las imposibilidades o sobre la retórica incrédula de las personas que no tienen el conocimiento del empresario, que no tienen esa motivación empresarial por hacer negocios reales rápidamente y obtener ingresos. Un empresario es muy diferente a una persona común, porque una persona común está llena de incertidumbres, porque obviamente no tiene el tiempo para replantearse su vida personal y financiera, porque está muy ocupado trabajando para otros, para saldar su deuda, para llevar el plato de comida a su casa, para volver al trabajo a las 6 de la mañana y para salir a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche y volver a su casa cansado, comer y apenas ver la televisión e irse a dormir y volver a hacer la vida monótona de todos los días. Una persona común solamente vive para eso. En cambio, un empresario vive para la administración de su negocio, vive capacitándose, vive tomando de la experiencia de otros, lo mejor de la experiencia de otros, vive asociándose a otras personas, preguntándole a otros de su mismo rubro o aprendiendo de su competencia, vive empapándose de nuevas formas, vive buscando estrategias para generar más ventas, vive buscando estrategias para generar más clientes, para generar más retención, para generar más audiencia, vive buscando la forma de maximizar todos sus recursos de las mejores maneras posibles para generar más y más dinero cada vez más, sin que incluso él tenga que estar todo el tiempo sobre sus negocios. La mentalidad de un empresario es radicalmente diferente a la mentalidad del 95% de las personas que no tienen un negocio, o de las Juanitas, volviendo a nuestro ejemplo anterior. Por eso es muy importante poder entender que las objeciones, volviendo acá a la pregunta de Juan José, que las objeciones son solamente una parte de nuestro entendimiento de multinivel y que van a ser completamente descartadas cuando nosotros tenemos un sistema. La ventaja de generar un sistema para negocios de multinivel es que las objeciones, no van a llegar porque simplemente van a llegarnos preguntas concretas de empresarios parecidos a nosotros, no de personas que no sean inentendidas. Las objeciones llegan cuando uno está tratando de presionar a alguien de hacer algo que no entiende o de hacer algo que no comprende completamente. Una persona se va a negar a hacer algo cuando no lo entiende o sospecha o no tiene el suficiente conocimiento como para tomar una decisión rápida. Los empresarios no son así, créeme. Los empresarios tienen la mentalidad estricta de buscar maximizar sus ingresos rápidamente, de buscar utilizar las herramientas con las que ya cuenta para obtener ingresos de una manera en la que ellos tengan que invertir la mínima cantidad de tiempo, pero generar más ingresos. Ellos buscan ingresos pasivos. Los empresarios no son personas que duden de lo que estén haciendo. Cuando saben y entienden qué están haciendo y cuando saben y entienden que pueden lograr resultados y aplican una y otra cosa, entonces lo hacen, sencillamente lo hacen. No están dudando al dar sus pasos.
Por eso el multinivel tiene que estar enfocado en profesionales, no en cualquiera. ¿Sí? Eso es importante. Entonces las objeciones no van a llegar si podemos evitarlas y si podemos lograr llegar solamente a las personas que nos interesan, a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores reales que tienen la capacidad de entender al multinivel en todo su esplendor y no que solamente son meros iniciados en negocios o que están ahí en su no momento. Bueno, aquí hay otra pregunta de Edu, dice, ¿cuál es la mejor empresa de multinivel? Bueno, yo, a ver, creo que sí. En mi canal de YouTube, youtube.com/Alex Multinivel, allí hice un pequeño videito en donde explico cuál es la mejor empresa de multinivel. Pero para respondértelo así, en realidad no se trata de empresas multinivel. Hacer network marketing multinivel no se trata de empresas multinivel, no se trata de planes de compensación. Si esto puede ser radical lo que estoy diciendo, puede ser polémico, incluso puede ser discutido. Pero créeme, desde mi punto de vista, no se trata, el hacer multinivel no se trata de empresas de multinivel. No se trata de productos, no se trata de cremitas, no se trata de suplementos alimentarios, no se trata de aguas, no se trata de no sé qué otros multiniveles hay, de planes de compensación. Bueno, no se trata de eso en realidad. Se trata de equipos y de personas. Se trata de confianza y de estrategias. Se trata de mentores y seguidores. De mentores, de líderes, de potenciadores de líderes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que tengan equipos y aquellos que puedan convertirse eventualmente en partes de otros equipos exitosos y aquellos que puedan convertirse, no digo instantáneamente, pero que puedan convertirse y utilizar el concepto de marketing de atracción, que hoy no vamos a abordar, pero vamos a abordarlo en otras charlas seguramente. Vamos a hablar sobre el concepto de marketing de atracción. Aquellos que puedan utilizar este concepto del marketing de atracción de modo que puedan incrustarlo como un chip en sus cabezas que les permita maximizar todo su conocimiento y todo su potencial para lograr un nivel de liderazgo y de experticidad, son aquellos que van a obtener éxito en cualquier empresa de multinivel, en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Por eso no se trata la pregunta no es, la pregunta no es cuál es la mejor empresa de multinivel, sino cuál es el multinivel o cuál es el equipo de multinivel en el cual me siento más cómodo, me puedo sentir más pleno o puedo sentir la confianza de poder aplicar un plan de compensación de multinivel, una vez que lo conozca, por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es ese líder? ¿Cuál es ese equipo que me puede brindar todo su apoyo para poder hacer multinivel de la mejor manera posible? Desde mi punto de vista, y esto puede ser polémico, pueden haber muy buenos, así como hay muy buenos líderes de multinivel promoviendo muy malos multiniveles desde la perspectiva de lo que sería un buen multinivel, hay también muy malos multiniveles con muy buenos líderes. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros los que estamos en la industria del multinivel? Que en realidad no depende de la empresa de multinivel, sino que depende de aquellas personas que eligen trabajar con otros líderes. Por eso es que grandes empresas que hoy se ven como muy malos multiniveles o como multiniveles dinosaurios, como se le pueden decir por ahí, como le dicen por ahí, tienen muy buenos líderes. Porque esas personas atraen a otras personas muy parecidas a ellas. Atraen personas que duplican junto a ellas, sin importar que esos multiniveles ya están muertos, por decirlo de una manera muy peyorativa, por una manera muy peyorativa de su plan de compensación, porque por ejemplo hay multiniveles que solamente se basan en planes de compensación uninivel, en donde pagan solamente por un nivel o por comisiones de ventas y no pagan por nuevos asociados o no pagan por bonos de generación de ingresos o volumen de ventas y demás.
Y por eso son multiniveles que en realidad podrían considerarse como malos, pero en realidad tienen buenos líderes y las personas se unen a los líderes, no a las empresas de multinivel. Yo no me uno porque el líder de una empresa de multinivel sea Donald Trump, sino porque el multinivel tiene un líder con el cual yo puedo hablar y con el cual me siento identificado, ¿no? Porque las personas elegimos otras personas para trabajar y para desarrollarnos, no elegimos multiniveles por el hecho de que sea una gran compañía americana. De eso a mí que me sirve si en realidad yo necesito un apoyo constante de una persona que me pueda dar respuestas inmediatas a mis preguntas y no tener que escribir mails en inglés, por ejemplo. Son cuestiones simples y lógicas, emocionales, podría decirse también, de personas que eligen trabajar con personas y que eligen a sus líderes, no a las empresas de multinivel. Para eso te recomiendo que ingreses a mi canal de youtube.com/alexmultinivel, en donde está uno de estos videos en donde hablo un poco más de cuál es la mejor empresa de multinivel. Pero en realidad yo podría resumírtelo así. El mejor multinivel es aquel con el cual tú te sientas mejor identificado y con el líder con el cual tú sientas que puedes lograr ese nivel de liderazgo que estás buscando, ese nivel de ingresos que estás buscando en este momento en Internet o con multinivel. Bueno, no quiero extenderme más, quiero agradecer a todos esta noche por haber asistido a esta charla. Muchísimas gracias a todos y de nuevo a todos los que estén interesados en poder seguir adquiriendo información y destreza sobre multinivel, los invito, los animo a descargarse este reporte en alexor.com/reporte, el reporte multinivel, alexor.com/reporte, en donde vas a tener información muy exclusiva y muy especial sobre negocios de network marketing multinivel. Nuevamente, muchísimas gracias por haber asistido a este webinario. Vamos a volver a encontrarnos en un próximo webinario, seguramente para el centro de entrenamiento de Alexor, el nivel Plata, y vamos a estar hablando mucho más sobre estos negocios de multinivel, los cuales por supuesto puedes tú hacer, pero con la seguridad de que los negocios multinivel no son un fraude. El fraude está en aquellas expectativas que a veces tenemos, pero que en realidad nosotros mismos nos defraudamos por tener una ignorancia que va en desmedro de los objetivos que podemos lograr con la industria del multinivel. Te habló Alex Bobadilla y te veo en alexor.com y en otro seminario. Un saludo y muy buenas noches.